Volvemos a la energía porque vuelve a estar en el centro de la geopolítica europea. La reciente decisión de la Comisión de apoyar la construcción de la primera central nuclear de Polonia no es un hecho aislado, es el reflejo de un cambio profundo en la forma en la que la Unión entiende su autonomía, su seguridad, su futuro, tanto energético como incluso tecnológico, en un continente sin petróleo ni gas propios, con una demanda eléctrica creciente por la digitalización, los centros de datos, la IA. Pues renunciar o apostar a la energía nuclear cambian completamente las cosas. Por eso hemos invitado a Francisco Tarín, experto en energía nuclear, fue presidente del grupo de trabajo sobre enriquecimiento de uranio de la World Nuclear Association y miembro del Consejo Asesor de la Agencia de Suministro de Euratom en representación de España, para analizar qué está en juego, qué modelo se construye en Europa y qué consecuencias puede tener para nuestro futuro y nuestra competitividad en función de lo que decidamos a las próximas décadas. Francisco, bienvenido, como siempre, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí siempre con vosotros. Muchas gracias. Lo pongo de nuevo, lo comentaba al comienzo. Comisión aprobando ayudas, creo que un 30 o un 40% quiere asumir de la primera central nuclear de Polonia. Más allá del caso concreto, ¿qué nos sugiere esta decisión? Hombre, es curioso porque, bueno, no es exactamente una ayuda de la Unión Europea. La Unión Europea siempre digo yo que pone muy poco dinero si comparamos con los competidores. Entonces, pero Polonia sí que está muy decidida a bajar sus emisiones y a aumentar su seguridad del suministro, que es lo importante de la energía nuclear ahora, ¿no? Y entonces ha decidido dar muchas ayudas, ¿no? Entonces, en este proyecto de PEJ, que el otro día estuve hablando con ellos, porque necesitan ayuda porque no tienen experiencia. Qué bueno. O sea, en España tenemos expertos y nos quieren cerrar las nucleares. Y en Polonia quieren poner nucleares y no tienen expertos, ¿no? Y entonces, bueno, el proyecto son de 3 centrales grandes, los AP1000 de Westinghouse, y son casi 4.000 megavatios, y son 44.000 millones de euros, ¿vale? Entonces, 44.000 millones de euros es muy difícil. Y antes era casi imposible. O sea, en la energía nuclear lo que más cuesta es el capital inicial, ¿no? Y entonces, ellos están muy decididos con el programa de los grandes reactores y también de los Small Modular Reactors, de los pequeños, que también quieren, ¿no? Entonces, este proyecto son de 3 grandes y es una empresa estatal, PEJ, y claro, para animar a los inversores privados, digamos, el Estado tiene que apoyar. Claro. Para un proyecto de tan gran envergadura. Y en base a estos criterios estratégicos de independencia energética, de descarbonización y tal, pues ha decidido el gobierno polaco crear esta empresa. PEJ es una empresa dependiente del Tesoro y entonces les ha dado una financiación, pero bueno, digamos una ayuda directa de 14.000 millones, que son el 30%, es una ayuda directa. Luego, además, ha dado las garantías para que los otros 30.000 millones a los bancos que se animen a financiar. Y luego, encima, les ha asegurado un contrato por diferencias que les asegura unos precios estables. Ellos intentaban durante 60 años y la Unión Europea se los ha reducido a 40, que en ese tiempo se podría amortizar y tal. Entonces, ese paquete de ayudas tiene que ser aprobado por la Unión Europea, ¿no? Y les ha costado un año, que es bastante corto para lo que suele tardar el elefante europeo. Sí, tremendo. Entonces les ha aprobado eso, pero no es que la Unión Europea le dé un puñetero duro, que eso no es el caso. Pero importante por lo que supone de enfoque. Un apunte, has dicho Westinghouse. Westinghouse, sí. ¿Se lo compramos a los estadounidenses entonces? Es curioso porque tenemos un suministrador europeo que es Framatome, el poderoso gigante francés. Pero el EPR, que a lo mejor lo hablamos también, que es ese otro reactor que competía con Westinghouse, pues ha tenido problemas en Olkiluoto y luego en Flamanville de costes, es un monstruo y tal. Y entonces, bueno, se han decidido por Westinghouse. Qué lástima, porque me parece que si buscamos autonomía estratégica en energético y el suministrador de todo el aparato que es pues va a ser Westinghouse. Y de hecho, el combustible lo fabricarán en Colombia. Lo bueno de estos proyectos que se llaman de generación 3 o 3 Plus, que son como los actuales, pero más pasivos, con mejores de seguridad. Por ejemplo, que en ENUSA, cuando yo estuve trabajando allí, pues aquí en España se puede fabricar el combustible de esa central también. Es decir, qué bueno. Que en el futuro los primeros núcleos los suministrará Westinghouse, pero a lo mejor en el futuro nos dan trabajo a España y a Europa. Qué interesante. Si conseguimos esa cosa. Francisco, ¿la nuclear podría convertirse en un continente sin petróleo y sin gas? Quitando alguna excepción por ahí por el Mar del Norte, pero vamos, que no es suficiente, en un
pilar verdadero de soberanía energética europea a largo plazo? Totalmente, totalmente. Porque, de hecho, yo creo que sería hasta ahora sí que es verdad que hemos dependido, como era más barato comprar a Rusia, pues también tenemos una dependencia de Rusia en combustible y en ciertas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, los suministradores de reactores, Westinghouse es americano, pero es occidental. Bueno, General Electric es americano, pero Framatome es europeo, y están intentando hacer que sea más barato este reactor, el EPR, que ahora llaman el EPR2, porque será menos monstruoso, mucho más sencillo y entonces más barato, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, y en lo que es el combustible, que es muy importante para la parte, también intentamos completar. Francia tiene todo prácticamente, tenemos enriquecimiento en Alemania también, en Holanda y en el Reino Unido, incluso para los reactores de generación 4, pues Orano, que es la empresa francesa, que reprocesa, es la única, o sea, estamos mejor en reprocesado el combustible nuclear que los americanos. Qué bueno. ¿no? Y no dependeríamos de Rusia para y no nada dependeríamos en de este Rusia. aspecto. En ese aspecto, de hecho, y entonces los nuevos reactores incluso van a poder utilizar los residuos nucleares de las plantas actuales, ¿no? Eso sería es circularidad. Circularidad total. Ahora mismo los franceses reciclan una vez, o sea, cogen 8 elementos combustibles y hacen uno que se llama de MOX. Quitan el plutonio, el uranio y hacen el elemento combustible, pero luego ya no puede reprocesar eso. Y entonces ahora estamos trabajando en un SMR que se llama de Horizon, que yo he estado trabajando allí 1 año y medio, y precisamente y está con muy gran apoyo de Francia y de Orano, porque la historia es que queremos reprocesar continuamente el combustible, ¿no? Pues generarían tanto combustible como metemos, que además metemos el plutonio de lo que se recicla de los actuales, y luego tendríamos que desarrollar el sistema de reprocesado, que sería electroquímico, para volver a, como generamos tanto combustible físil como quemamos, hay que volver a limpiarlo de venenos neutrónicos y tal, y volver a limpiar ese combustible y volverlo a meter infinita. Bueno, en teoría, pues... con lo cual seríamos totalmente autosuficientes. Es que eso es lo que se está buscando. No entiendo cómo dar tantas vueltas. No necesitaríamos ni siquiera ir a las minas, con tal, nada. Es tremendo. Hablabas de los reactores modulares pequeños, los SMR, que nos parece, sobre todo a la gente como yo, que soy un neófito, que lo miro desde fuera, una alternativa interesante. Muy interesante. Para un experto de este campo, no sé si es una alternativa realista sobre la mesa o es más una promesa tecnológica. Hombre, yo he estado en 2 empresas desarrollando Small Modular Reactor, ¿no? Las 2 son de sales fundidas, que son de generación 4 y algo más complicados. Pero será el futuro, por eso que reciclaremos, circularidad completa, trabajaremos a presión atmosférica, mucho más seguro, se apagaría el solito, tal. Claro, necesitamos desarrollar la cadena de suministro, esto que hemos dicho, y entonces yo creo que hasta el 35 por ahí no... Pero hay otros SMRs, como los que están interesados Polonia, esto de Westinghouse o de General Electric, que es coger un reactor de los grandes actuales y hacerlo pequeñito, modular, para que se pueda hacer en factorías y que sea más barato. Y esos utilizan el mismo combustible y la misma técnica, y ya tenemos la cadena de suministro que los actuales. Con lo cual eso lo veremos antes, eso lo veremos en el 32, 30, 33, ¿vale? Y entonces lo bueno que tiene es que serán más baratos y serán de menos potencia. Entonces podrás ponerlo para aplicaciones específicas, por ejemplo. A lo mejor la pregunta... Ahí va yo, te iba a decir que estamos entrando en una era de demanda energética masiva, lo sabemos. Expansión de centros de datos, los famosos CPDs, computación en la nube, inteligencia artificial. Y yo te preguntaba, ¿Europa puede sostener esta transformación tecnológica? ¿Puede subirse a ese tren sin un respaldo nuclear sólido? No, yo creo que no. Dicen que si las renovables, que es barato, que se quieren venir, pero las renovables solo suministran eso, un 20, un 30%, no tienen un suministro estable, y los centros de datos necesitan estar continuamente con un suministro casi para él solo, ¿no? Claro. ¿Vale? Entonces lo que están desarrollando es pequeños reactores de estos de 100 megavatios y tal, además, y entonces para que estén continuamente funcionando. También el otro día estuve hablando con un amigo que ha hecho una startup para poner de acuerdo a los que pondrán el reactor nuclear con los que van a poner el centro de datos, que será pues Google, Amazon, todos estos, claro.
y con los que suministraban los chips y tal. Y entonces, claro, es muy interesante. Yo le decía, pero la energía nuclear suministra 24 horas, pero un mes cada 18 tienes que recargar. Dice, no importa, pondremos 2 reactores para que sea continuo. O sea, estarán 50 y 50, y cuando tenga que parar un reactor, pues subirán la potencia del otro. Qué bueno. Sí, pero lo que quieren Google, Amazon, todo esto grandes, es tener ahí dedicado Claro, a su... porque es que no solo es esa entrega continua, no es solo lo que decías respecto de lo que aporta ahora la renovable, sino que es un incremento de Eso energía tremendo el que se necesita. Tremendo. Pero eso me lleva a otra derivada. Pero lo de Europa no te lo he contado. Europa estamos atrás. O sea, Estados Unidos está ayudando. De hecho, este amigo mío se va a ir a poner la startup a Estados Unidos, porque en Europa no encuentra... son muy complicados en Europa. El ecosistema adecuado, ¿no? Yo espero que nos despertemos y demos más ayudas, ¿no? O sea, sí que es verdad que Europa ha creado lo que se llama la Alianza para los SMRs. Yo he estado allí continuamente con la SMR, European Union Small Modular Reactor Alliance. Los americanos dan ayudas directas, mucho dinero, ¿no? Y créditos fiscales, etcétera, etcétera. En Europa hemos hecho esta alianza para decir, oye, apuntaros todos los 300 empresas que hay, tal y cual, y ayudaros mutuamente, pero más coordinación que dinero en efectivo. Fíjate, en la cuna del liberalismo, que son contrarios al papel del Estado, pero en una cosa estratégica tienen muy claro que ahí hay que poner dinero sobre la mesa. Justo, tanto Biden como ahora Trump, todos los laboratorios Outreach, los Álamos, todo esto están ayudando incluso para que las startups se instalen allí, en este sitio, ¿no? Y hagan los primeros reactores pequeñitos, pilotos. En Europa es una lucha continua. Contra gigantes, sí, sí. No, la derivada que te iba a preguntar es, tenemos sobre la mesa esa realidad, unas tecnologías transformadoras, pero que son muy demandantes en el ámbito energético, acuerdos para SMRs o similares que estén relacionados con Google, con Amazon, con quien sea. Esto, a ti que has trabajado tantos años en esta industria, cambia un poco el paradigma, porque tradicionalmente al menos en Europa, han sido actores públicos o semipúblicos los que han tenido esta interlocución con la energía nuclear, pero ahora cambia. Ahora tu cliente va a ser un privado. Esto con mucha pasta. Claro, ¿esto cómo se va a gestionar? Porque cambian cosas, ¿no? Sí, no, ha sido un cambio. Podemos decir que casi todos, bueno, yo diría que todos los reactores nucleares que hay en la actualidad han sido construidos por organismos estatales, por esta cantidad de capital que se necesitaba. Esto pega un cambio hace 2 o 3 años, que ya la Unión Europea, que si la taxonomía, que si es sostenible, sí. Antes nadie quería financiar a la energía nuclear. Y ahora, oye, 14 instituciones. Bueno, por ejemplo, en este proyecto polaco, para los 30.000 millones se han ofrecido 30 bancos internacionales. Y el BEI ya lo apoya, y el World Bank, en fin. Y entonces ahora es todo lo contrario, pero aún así los inversores privados necesitan a veces que el estatal les anime o les dé garantías. Y necesita seguridad jurídica. Pero claro, cuando llegas a Amazon, Google, que tiene esa pasta enorme, que dicen, esta central que se iba a cerrar, TMI2, y ahí van a desmantelarla. Quedo. Pues ahí me la quedo. La arreglo, la doy en esto y tengo 40 años asegurados nuevos y tal. Es tremendo. Hablabas, nos has contado, hemos desgranado el proyecto polaco para entenderlo bien. Esto puede ser un modelo para otros países que estén atrasados en este tipo de tecnologías energéticas, que el este de Europa, que es tan dependiente de lo ruso. Una manera de desligarse sería apostar por este modelo polaco en Eslovaquia, en Chequia, Justo, estás nombrando, Chequia es el proyecto de Dukovany y luego Temelín, o sea, que tienen reactores rusos, pero quieren hacer otro. De hecho, Dukovany ya llega a un acuerdo con, lo que quieren hacer esas 2 centrales con los coreanos, KHNP. Los coreanos tienen una gran experiencia porque han hecho los 4 reactores de los emiratís. Entonces lo han entregado bastante en tiempo y en plazo y en pasta. Y han decidido que sean los coreanos. ¿Son fiables? A mí me han dejado impresionados cómo han construido los 4 reactores. Fíjate, los franceses han tenido menos éxito con el EPR en Olkiluoto o en Flamanville.
Entonces, claro, la gente dice, bueno, estos han entregado en plazo y en... ¿Y tecnológicamente cómo es lo que ofrecen ellos? Son muy buenos. Es curioso, yo cuando estuve en los 80 en Westinghouse, ellos eran licenciatarios como en USA de Westinghouse. Luego copian, cambian, de hecho a veces tienen Cambian lo suficiente. disputas con Westinghouse y tal, pero tienen su propio reactor. Y oye, lo han entregado y hay 4 reactores en los Emiratos Árabes que están funcionando. Y entonces ese es otro competidor que tendremos los europeos. Claro, por eso te preguntaba, porque me parece que esto amplía la competencia. Sí, lo que pasa es que igual te hacen el reactor aquí, pero luego tú le suministras el combustible. El combustible lo podríamos hacer en juzgado también, es decir, es un 17 por 17. Entonces, bueno, pero que sí, que Chequia va detrás, Hungría, Eslovaquia, todos estos... Y seguramente lo que no harán es el diseño ruso, porque hasta tiene mucha dependencia de ellos. Entonces, claro. Por eso están apostando por diseños diferentes, ¿no? Para tener el suministro más diversificado en Occidente. Una pregunta puramente de curiosidad. ¿Y los chinos que tanto investigan, que tanto invierten y que tanto avanzan, no tienen esa vertiente de exportar sus modelos por el mundo? Ellos han copiado, ellos han puesto todos los modelos. Los franceses lo han puesto allí, el AP1000 lo han puesto allí, el EPR francés lo han construido más rápido allí que aquí en Europa, y luego han hecho su propio, incluso los de agua pesada y tal, y ahora han hecho su propio reactor, que es el Hualong, y que lo van a comercializar porque también dan el apoyo financiero, si falta, porque tienen mucho dinero los chinos. Y entonces sí, el Hualong, de hecho, EDF estaba aliada con los chinos para hacer un reactor en el Reino Unido, pero luego la Unión Europea le hizo salirse. Es decir, la verdad es que da un poco de miedo, pero por supuesto que los chinos y los rusos están vendiendo sus reactores en Egipto, en Turquía. O sea que en términos de avance, de generaciones, de tecnologías, ¿cómo se han quedado los rusos? ¿Han evolucionado también? No, los rusos tienen una historia mucho más, digamos, profunda y más tecnología que los chinos, ¿vale? Luego los chinos nos van a superar a todos, en todos los tipos de SMRs y tal, nos van a superar. Pero los rusos tienen, por ejemplo, las técnicas reprocesado y tal, por ahora solo tienen los franceses y los rusos, ¿eh? O sea, en eso, reactores rápidos, pues los rusos ya tienen sus reactores rápidos funcionando, y nosotros en Occidente queremos ahora reavivar los rápidos, estos que te he dicho, para recircular completamente el combustible. O sea, los rusos siguen teniendo casi la mejor tecnología junto con los franceses y más completa, ¿no? Pero los chinos nos superarán, ¿eh? Vamos, no hay duda. Da la sensación, Francisco, de que al final, aunque no sea lo mismo, pero la capacidad nuclear civil de un país termina influyendo, no hablo de armas, sino en su peso geopolítico, ¿no? En su margen de maniobra, claro, en sus estrategias, ¿no? Porque tienes algo que otros no tienen, o una capacidad de independencia, ¿verdad? Exactamente, sí, eso es. Y de comercializar tu producto y dar trabajo a tu gente también. Aquí, decías tú, no tenemos centrales, quiero decir, se nos van quitando las centrales, pero tenemos los profesionales que faltan en otras partes. Eso también es un riesgo, ¿no? Si acaban por irse todas las centrales, porque si siguen estas tendencias, acabará uno por perder incluso la estructura ingenieril, ¿no? Y hombre, las habilidades. La esperanza, como tanto tiempo que estaba previsto este cierre nuclear, pues la verdad es que las empresas se han internacionalizado, ¿no? Y en USA venden en el exterior, y las ingenierías son muy queridas en el exterior, ¿no? Y ayudan al desarrollo de muchos estos SMRs. Hay empresas españolas ayudando, ¿no? Entonces la esperanza es que si se cierran las nucleares tuviéramos trabajo en el resto del mundo, pero son muy importantes las 7 centrales y alguna empresa yo creo que desaparecería, ¿no? Y es una pena. Bueno, y puestos de trabajo no veas cuántas. Déjame que haga algo de ficción, a ver si lo proyectamos. Imagínate que se terminan desmantelando las centrales que hay en marcha tradicionales, pero cambia la orientación, el enfoque por parte del gobierno de turno dentro de 10 años. ¿Sería muy complicado levantar de nuevo una infraestructura nuclear para España, aunque fuera a base de SMRs? Sería difícil. Yo tengo la esperanza de que no se desmantele todo, digamos, y que sigan quedando estas empresas que como han ayudado a los SMRs europeos, americanos y tal, tenemos empresas españolas en casi los 3 continentes, ¿no? Y bueno, pero sería difícil. Lo ideal es que no cerraran, que sirvieran de puente
para la siguiente oleada que nos vendrá, que es de SMRs, yo creo, aquí en España también. Una reflexión y un augurio de alguien que tiene Ojalá. autoritas. Wishful thinking, maybe, no. Bueno, pero fundamentado. Francisco Tarín, como siempre es un placer hablar de nuclear contigo. Un abrazo y esperemos que vaya todo bien. Muchas gracias. Eso esperemos. Muchas gracias a vosotros. Venga.